Bueno, seguimos con la entrevista, gloria a Dios. La entrevista de mi esposa. Mi esposa se descarrió. Mi esposa la descarriada. La descarriada. La que un día se fue para el mundo, pero gracias al Señor nuevamente Dios la alcanzó. Y hoy es una evangelista para la gloria y honra del Señor. Amén. Bueno, María, vamos a hacer un repaso. En la segunda parte quedamos que tú, a causa de tus necesidades en tu hogar, Sí. tú te fuiste un poco de la iglesia, te fuiste de tu casa, ya que pues a causa de la necesidad de la pobreza en tu hogar, tú servías en la iglesia. Pero ¿por qué faltó la mano en el corazón de las personas para ayudarles? Si tú servías en una iglesia, si tú, aparte de adorar a Dios, tú le dabas la mano a los que predicaban la palabra del Señor. Pues bueno, yo pienso que no es que no haya, digamos, recibido apoyo, ¿no?, de la iglesia, pero las necesidades que vienen en mi casa sí me llevaron a tener que trabajar en lo secular, es decir, a buscarme un trabajo normal que no fuera servir en la iglesia. Entonces eso empezó a quitarme el tiempo de no solamente estar en la iglesia, sino también de estar en comunión, en la presencia. Es decir, ya no había tiempo para orar porque yo tenía que trabajar. Después me fui para Bogotá y bueno, ahí fue cuando ya empecé, digamos, a irme completamente al mundo. Sin embargo, yo no fui una mujer de que me gustara la discoteca, digamos, la rumba, como muchas mujeres, pero sí quería, digamos, probar ciertas cosas, que no necesariamente era ir a una discoteca, pero de pronto sí tomarme unos tragos, o bueno, que estuviera con unos amigos y que vamos a tomarnos unos aguardientes, cosas así. Claro. Y así poco a poco ya me fui, digamos, enfriando mi parte espiritual hasta que ya definitivamente no volví más. Fui a la iglesia un par de veces en Bogotá y no volví nunca más. O sea, tú cuando estabas en Ocaña, estabas más en comunión con el Señor, orabas más, le buscabas más en la intimidad. Pero en este momento, en este momento de necesidad económica en tu casa, tú dices, no, yo me voy, yo tengo que ayudar a mi casa. Exactamente. Pero en Bogotá todo fue un caos. Como vos dijiste, te enfriaste espiritualmente, ya no te enchufabas en Ocaña, ya no servías en una iglesia, ya no buscabas al Señor porque ya te habías ido con una mentalidad al dinero, a trabajar. Sí, exacto. Entonces yo... yo creo, perdón María, que muchas personas en tu caso, muchas personas que han venido desde su niñez en el conocimiento cristiano evangélico, del conocimiento de la palabra, estas personas les gusta después conocer el mundo. Lo que más o menos te pasó a ti. Pasa mucho que cuando digamos el caso de las mujeres han sido criadas en un hogar cristiano, o algún muchacho ha sido criado en un hogar cristiano, incluso pasa mucho que los hijos de los mismos ministros, los pastores, llegan a una etapa de rebeldía y se apartan porque quieren, digamos, probar, y es que además estamos muy influenciados por las redes sociales, por la televisión, por una cantidad de cosas, y si no estamos enchufados con el Señor, muy seguramente que vamos a ir al mundo. Así es. Eso fue lo que me pasó a mí, porque yo llegué a Bogotá, llegué a trabajar y en ese trabajo ya me vi envuelta y bueno, o sea, primero la peluquería, después con una organización que trabajé, y después otra vez en la peluquería, después me vine a Ocaña y conocí al papá de Sofi, bueno, así que de ahí en adelante, apartarme del Señor
digamos, todo fue un caos. De ahí en adelante fue un caos total. O sea que a vos prácticamente, yo sé que la Biblia no es para sentenciar, ni para señalar, ni para decretar, no, este versículo le cae a usted porque hizo esto y hizo aquello. Pero hay un versículo en la Biblia que habla que nadie puede servir a dos señores. Así es. O ama a la plata o ama al Señor. Exacto. Pero también la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. Pero en este caso, en tu caso, aplica el versículo bíblico donde dice que nadie puede servir a dos señores. Porque tú hubieras podido seguir trabajando en Bogotá, pero estar enchufada con el Señor, estar metida con el Señor. Exactamente. Es muy difícil, es muy difícil, porque tiene que haber un equilibrio, o sea, o trabajás o le servís al Señor de tiempo completo y la iglesia, digamos, te ayuda para las necesidades, porque los siervos, los que amamos la obra del Señor y queremos levantar un ministerio, necesitamos, digamos, cierto respaldo para poder estar de tiempo completo. Cuando no se puede estar de tiempo completo, se necesita encontrar un trabajo secular para poder sustentar los gastos de personal y los gastos de la familia cuando está la familia. Bueno, pues yo pienso que un trabajo secular yo también lo puedo llamar, no tanto a lo secular, a lo que muestre maldad, a lo que muestre lo que no le agrada al Señor. Puede ser un trabajo normal, que puede ser bendición para uno también. Exacto. Lo que pasa es que está en la persona en lo que se quiere meter a laborar, a trabajar. Sí, porque se entiende y entendemos que desde el principio, desde la creación, el que gobierna este mundo, y está escrito, lo dijo Jesucristo, que el que gobierna este mundo es el diablo. Todo está influenciado por Satanás. Así es. Lo que tú dijiste, la televisión, el internet, el celular, ahora también los trabajos. Hay personas que conocemos en los trabajos que no conocen nada del Señor y quieren hacer caer a la otra persona. Así es. Porque no vivimos en lo natural, vivimos en lo espiritual. Y si tú eres 100% espiritual y llegas a un sitio, a un trabajo, en este caso estamos hablando de hace años en Bogotá, tú siendo espiritual llegas a un trabajo donde lo que influye en Satanás, y Satanás ve tu potencial, ve cómo Dios te usaba en Ocaña, y ahora mismo Satanás quiere apagar esa llama. Sí, así es. Eso es lo que hace hoy en día y sigue haciéndose el trabajo de Satanás. Bueno, en el caso que el propósito que tienen las personas con Dios no se cumple. Se trastorna. Y en el caso de las mujeres o de los hombres que trabajamos en peluquería y en belleza, pasa mucho más que somos más influenciados porque estamos en un círculo donde se mueve toda clase de cosas y toda clase de pecados y toda clase, digamos, de abominaciones, porque cuando uno trabaja, uno escucha cualquier cantidad de cosas así como palabras, vulgaridades, etcétera, de todo calibre. Sí, yo me acuerdo en tu peluquería eso. Entonces esto, y además, ahí, digamos, en ese círculo se mueve todo. Y cuando uno está en la peluquería, si no está guiado por el Señor, si no está encendido, si no está en el fuego, te aseguro que va a pasar que la vida espiritual se va a enfriar por completo. Porque se mueve toda clase de cosas de este mundo, lo que es superficial, lo que no llena el corazón, porque de pronto te llega una clienta que te dice, ay, yo me hice el relleno de botox en la cara, entonces uno también se lo quiere hacer, ¿no? Que yo me hice el diseño de sonrisa, entonces uno también se lo quiere hacer, entonces se va llenando uno de cosas vanas y cada vez más vanas, ¿no? Que yo me hice el levantamiento de cejas, no, yo también me lo quiero hacer, y que ponerse, etcétera. Y algo también que se ve mucho, bueno, que veíamos nosotros en la peluquería de mi esposa en Colombia, es que las personas no le ponían freno a la lengua, María. Sí. Y escrito está que hay que ponerle freno a la lengua, porque la lengua puede encender un bosque entero. Y yo me acuerdo, María,
Y ya saliéndonos de tu Del testimonio, yo me acuerdo que muchas personas llegaban con una lengua picante, con una lengua encendida, así como para encender 50 estadios de fútbol. Santo Dios. Entonces, sí, exacto. Entonces, bajándole el cuero a todos. Exacto, se mueve una serie de cosas y que además son espirituales, que también el enemigo utiliza para ir enfriando nuestra vida espiritual y nuestra intimidad con el Señor, porque cuando ya has estado un día de trabajo, todo el día desde las 7 de la mañana y te acuestas a las 11 de la noche, donde uno ha medio comido, medio mal comido, no se acordó que orar en la mañana, no se acordó que el tiempo de oración en la tarde, no, el Señor no estuvo en ninguna parte, en ninguna conversación del día, sino que al contrario, se habla de toda clase de cosas que no, digamos, no aprovechan, y lo que es peor, que uno cae, se ve inmerso al pecado. Y en chismes, y en habladuría, y en toda clase de cosas vanas y perversas que no son de Dios y que no agradan al Señor. Bueno, y tú ahora, en tu trabajo, ahora conociendo al Señor, ¿cómo oras cuando estás laborando? ¿Cómo oras? ¿Cómo le buscas cuando estás laborando? ¿De qué manera? Bueno, entonces, después de todo ese proceso que ya volví al Señor... Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de este tema, y luego sí volvemos a donde quedamos. Sí, entonces cuando yo estoy trabajando, digamos, tengo una clienta... Primeramente, no buscábamos de Dios cuando estábamos laborando en la peluquería. No, Ni por aquí, la verdad. Una oración y eso, y chao. Ahora que estás metida con el Señor, que yo puedo testificar delante de los ojos del Dios que vive y reina. Tú cuando estás con una clienta, ¿cómo oras? Yo quiero que le contés a las personas, porque es que muchas personas creen que orar es estar todo arrodillado. Orar es prender inciensos, es prenderlos de quemar. Orar es hacer, en fin. Bueno, entonces, porque es que hay que estar en el espíritu. Cuando uno está en el espíritu, uno está orando, haciendo lo que esté haciendo. Nosotras las mujeres y las amas de casa, mientras, por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy haciendo aseo y estoy orando. Y completamente en el espíritu. Puedo ver cosas y puedo sentir cosas que están ocurriendo, y incluso el Señor me muestra cosas de un lugar que pueda que no es el lugar donde yo estoy, sino que están ocurriendo en otro lugar. Entonces, cuando estoy en el espíritu y estoy atendiendo a una clienta, yo me quedo en silencio y mi espíritu está conectado con el Señor. Y ahí es donde viene la revelación de Dios y comienza el Espíritu Santo a contarme cosas de la persona que estoy atendiendo. Entonces, ahí es cuando se da la oportunidad de poder predicar. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, no me dejes hablar cosas malas, no me dejes hablar de chisme, no me dejes hablar de nadie, no me dejes hablar mal de nadie, así es, no quiero contaminar mi boca, no quiero pecar, no quiero hablar mal, no quiero decir nada que vaya a desagradar a mi amado Espíritu Santo, pero lo cierto es que es tan real que puedo percibir y ver la vida de la persona que estoy atendiendo como si estuviera viendo un video. Entonces es ya, pero para esto hay que estar enchufado, o sea, no se puede estar por fuera del hoy juego. Sí, mañana no. No se puede. Bueno, muy bien. Quería que hablaras esto pues para decirles el cambio que volvió a hacer Dios en tu vida. Ahora sí, retrocedamos un poquito. Después de todo lo que pasaste, te desenchufaste de Dios, gracias al Señor, Dios te bendijo con una hermosa hija, Silvia. Ese proceso, ese caminar, luego nos conocimos y yo no era muy creyente, yo no era, mejor dicho, yo era todo lo contrario a lo que era María, ¿Cómo fue nuevamente que vos tuviste otra vez ese llamado, ese encuentro otra vez donde vos dijiste, Señor, yo me estoy hundiendo, Señor, mete la mano, Señor, y rescátame, Señor? ¿Cómo fue? Pues Señor... Porque yo me acuerdo que nosotros fuimos
una o dos veces a una iglesia católica, 3 veces a una iglesia evangélica, cristiana, ya, y no orábamos. Nuestra vida no era Nuestra una vida- vida de oración. Nuestra vida con el Señor ni no, mucho yo de mi menos parte no. una vida feliz. Bueno, pues nosotros teníamos un negocio, una empresa y trabajábamos de tiempo completo y pensábamos que estábamos felices y que estábamos muy bien, pero el Señor no estaba ahí. Y el carácter, y por tu carácter y por todas las cosas que habías vivido, porque no conocías al Señor, etcétera, etcétera, pero nosotros somos espíritu. Entonces somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. En medio de toda esa situación, ya después yo tuve a Ángel Gabriel, después de tener a Ángel Gabriel, ya viene mi hija Yana Fiorella, y cuando quedé embarazada de Yana Fiorella, comencé a sentir una serie de síntomas horribles que no sabía explicar qué sentía en mi cuerpo, qué tenía. Resulté con una preeclampsia espantosa y esto fue lo que, digamos, el detonante, porque todas las cosas que ocurrían en nuestra casa eran sobrenaturales, y para las personas que están ahí y que van a ver este video, tal vez en tu casa están ocurriendo cosas sobrenaturales, cosas extrañas, cosas que evidentemente ante los ojos del hombre y espiritualmente son extrañas y son sobrenaturales. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba que aparecían moscas por cantidades terribles en la casa. Eso fue después de que decidimos entregar la vida al Señor por completo. Sí, otra así vez. es. Entonces, como nosotros somos espíritu, entonces yo empecé a sentir que algo sobrenatural estaba pasando. Pero lo que yo sabía desde niña y lo que entendía por el Espíritu Santo y por la palabra es que hay cosas que no salen de nuestra vida si no tenemos una comunión con el Señor, si no estamos en oración, si no estamos en ayuno, si no estamos en una continua comunión con el Señor. Y eso me llevó a empezar en las noches. En las noches yo comencé a orar, entonces yo pasaba la noche en vela orando. Y yo oraba por mi familia y así poco a poco empezó el Señor a ministrar mi vida, a ministrar mi corazón, y a través de mi mamá a traer palabra. ¿Qué es ministrar para los que no saben ministrar? A ministrar mi vida es cuando viene el Señor Como a gobernarte. y habla a mi espíritu y como a decirme a mí, vuelve, ora, vamos a hablar. Entonces yo me sentaba a hablar. Entonces me siento de esta manera, me estoy sintiendo así, necesito tu ayuda, como a clamarle al Señor en medio de la desesperación. Y Él empieza a ministrar. Ministrar es cuando empezamos a sentir la consolación del Señor, y entonces al día siguiente uno va viendo paso a paso un cambio, y va el Señor transformando la vida y las circunstancias de la casa. Y eso empieza a verse en todos los aspectos. Pero yo me acuerdo que yo me encontraba en Medellín y tú me dijiste, mi amor, mira, Chandy encontró una botella debajo de la casa con una oración y un poco de brujería, Sí. que hasta yo pensé que eran unas personas y yo iba a cometer una catástrofe, mejor dicho, me parecía Pablo Escobar. Sí. Bueno, entonces hay muchas personas y muy seguramente el Señor le está hablando a alguien ahí, pues como dices tú, esto fue real. Se encontró debajo de mi casa un entierro satánico, o sea, una brujería, una hechicería espantosa que nos habían hecho a todos para destruirnos, para matarnos. Y era un frasco así de Nescafé con una tapa roja, y ahí adentro había cualquier cantidad de inmundicias, y con una oración horrible que decía: para que te enfermes, para que te vaya mal, para que no prosperes, para que, bueno, en fin, para que te vaya mal en el trabajo, para que te enfermes, para que te mueras, para que te divorcies, para todo. Ya habían hecho cualquier cantidad de invocaciones. Y el enemigo, como el enemigo sabe lo que está ocurriendo, pues vino una persona a mi casa y dijo que sabía cómo echar fuera todo esto, pero esta persona no era de Dios. Entonces, lo que vino a traer, lo que detonó esta situación para que el Señor llegara otra vez a rescatar nuestra vida, fue la visita de mi madre. Una tarde, y por eso es que... Yo quiero que también toquemos este tema, que no hay ningún otro como Jesucristo para deshacer las obras de Satanás, porque es que escrito está:
Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Y hay personas, María, que le tienen fe y le tienen creencia, que rezanderos, que curanderos, que el sabiondo que le reza a Pepito, el brujo, que el de las velas, que el de exacto. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro que vino a deshacer las obras de Satanás y todavía lo sigue siendo, que Jesucristo, solo Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Yo quiero contar un pedacito también, que a raíz de esta brujería que nos hicieron, bueno, yo tenía conocidos que trabajaban con la brujería y eran, entre comillas, yo decía, poderosos. Eran brujos poderosos, eran muy fuertes. Y yo en mi ignorancia, santo, yo no sabía el poder que Dios tiene y el poder que Dios le ha dado a uno cuando uno recibe el Espíritu Santo, la autoridad del Señor. Y yo me coloqué a hablar con alguien que trabajaba con la brujería y con el espiritismo y me dijo, no, yo le ayudo, tal, pues. Pero yo tenía un temor, yo tenía miedo, María. Algo en tu interior. Yo tenía algo en mi interior, lo que decimos, algo me dice, y ese algo es mi amigo, mi mejor amigo, nuestro amado, el Espíritu Santo. Y no me dejó seguir avanzando con esto, sino que vino mi suegra y ella supo del tema y ahora sí, continúa. Pues bueno, yo encontré toda esta... Le subo un poquito el brillo, yo sí. encontré esta entierro, esta brujería que habían hecho debajo de la casa, y entonces viene mi mamá a hacer una visita y mi mamá trae una palabra de parte del Señor donde dice que, que el Señor aborrece la hechicería y que semejante a los hechiceros son los que los consultan, los que los visitan. Y mi mamá nos explicó cómo trabajan los brujos. Mi mamá nos explicó que trabajan al diezmo, es decir, si uno es el paciente número 10, le cayó el 10, le tocó morirse porque hay que pagarle la ofrenda, hay que pagar el favor. Y el alma, pues, para el infierno. Sí, el alma se pierde. Entonces eso hizo que esa tarde la oración que hicimos con mi mamá, vino a traer un refrigerio a nuestras vidas, y ahí empezó Dios a transformar nuestro hogar, y ahí fue donde tú también tuviste tu encuentro con el Señor, porque es que además de todo esto yo sentía que había algo extraño que me seguía y como un peso que yo cargaba, y a través de una bruja que se me acerca y me dice, mire, no, es que te pusieron un espíritu para matarte, y es que yo lo podía sentir. Pero como estaba desenchufada y estaba sin las armas del Señor, pues yo no tenía cómo defenderme porque no tenía autoridad para hacerlo. Aunque la Biblia dice que el Señor nos ha dado autoridad. Pero no podemos descuidarnos, no podemos abrir puertas a Satanás, no podemos pretender que todo es tan natural. O sea, nuestros ojos se vuelven tan naturales que no logramos, digamos, reconocer. Pero yo sí podía sentir lo que estaba ocurriendo. Y a partir de ese momento, por eso les digo, una oración de una mamá, tu mamá y mi mamá fueron fundamentales. Mi mamá decía, hijo, yo sé que usted va a ser un gran predicador de la palabra, yo sé que usted va a trabajar para Dios. Y ahora mi suegra y mi mamá me decían siempre eso, y ahora estoy tan enamorado de Dios y sediento cada vez más del Señor, buscándolo cada vez en la intimidad, y se cumplió la palabra. Sí, así es. Así que queremos honrar a nuestras madres y decirle a todas las mamás que están ahí, si tu hijo está en la calle y si tu hijo está perdido, di una palabra de bendición para tu hijo. Profetiza sobre tu hijo. Nunca digas, allá viene aquel borracho, o allá viene aquel drogadicto, o allá viene aquel ladrón, o aquel... Porque la Biblia dice que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces ese hijo que tú ves que está en la calle es una persona que ha sido marcada por el Señor para hacer cosas extraordinarias, pero como el enemigo sabe eso, siempre va a querer que ese joven esté en la calle, que ese joven esté perdido. Pero una palabra de una mamá y una oración de una mamá puede mover el mundo, pues digamos, puede trastornar las tinieblas y traernos a nosotros a la luz de Cristo. Y algo también que quiero contarles de esto que nos pasó con la brujería. Y después de convertirnos
al Señor también los brujos se levantaron, porque es que los brujos y los satanistas saben cuando un cristiano se enciende en oración. Así es. Ahí es donde se llama la guerra espiritual. Esto está muy interesante, la guerra espiritual. Entonces, yo me acuerdo en Cúcuta, cuando yo vivía en Cúcuta, yo tenía conocidos que eran brujos, María, y uno decía, no, aquella gente es poderosa, aquella gente es fuerte, no, y qué poder, no, uy, que para allá, uy, que para acá, y qué tal, santo Dios. Y en Ocaña, cuando, antes de que mi cuñado Chandy encontrara la brujería, él iba con un señor, un vidente, no lo sé de qué parte vendría, si de Dios o del diablo, no lo sé. Él fue el que le dijo al cuñado mío, a su hermana le hicieron una brujería y está debajo de su casa, pobrecitos ellos. Así es, porque el Señor todo lo permite, ¿no? Entonces, ahí fue cuando el cuñado mío bajó, sacó el entierro. María pensó en consultarle a otra señora que trabajaba también espiritismo, y yo también con conocidos míos que eran brujos. Conociendo al Señor, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de que yo conocía al Señor y de que yo sabía que tenía un Dios poderoso y que esto era pecado. Pero sí, no, pero eso es trabajo de Satanás. Y la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. O sea, no es que, no es que porque me convertí a Cristo entonces ya no va a pasar nada, no. Entonces, ojo con las personas que están ahí y que consultar este tipo de cosas. Bueno, yo hoy quiero hablar, yo hoy, después de conocer a Jesucristo, de conocer al Espíritu Santo, de conocer a Dios, de humillarme a Dios, de arrastrarme a Dios, Dios nos dio las rodillas, fue únicamente para doblegarnos a Él, para doblar rodillas a Él. Así es. Yo puedo decir, María, que el poder, la autoridad que nos ha dado Dios es mucha. Yo he visto cómo caen altares de brujería, he visto cómo caen hechicería, yo he visto cómo endemoniados el Señor los hace libres. Así es, así es. Yo he visto la manifestación y el poder de Dios ahora, hoy, y puedo decir que el poder de Dios es más grande y más fuerte que todo lo que usted puede consultar. Todo lo que puede consultar. Porque es que mira, uno tiene un vacío en el alma y en el corazón, y uno cree que es que consultando a uno se le va a llenar el corazón y que es que se le va a mejorar la vida. Pues llegó el que salía en la televisión, que tenía tu mismo nombre. y entonces que ya se le va a solucionar todo, pero esto viene a causa de un vacío que hay en el corazón. Entonces, si el Señor Jesucristo no llega a tu vida, es lo único que puede llenar tu corazón. El Señor Jesucristo es el único que puede salvar tu matrimonio, es el único que puede romper cadenas y ataduras, ligaduras de brujería, de hechicería, de satanismo, de lo que sea, porque Él es el todopoderoso y lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos experimentado, y hay muchas cosas sobrenaturales que también tenemos que contar. También tocamos el tema de lo sobrenatural y también creo que hay que contarlo, pero le damos gracias al Señor, gracias a nuestro Dios, que Él permitió todo, permitió que pasara esto, permitió lo de la brujería, permitió que tú te fueras al mundo, permitió que, yo te hubiera conocido, porque yo realmente quería enamorarme del Señor cuando no lo estaba, y siempre le damos la gloria al Señor porque todo pasa por un bien. Ahora somos predicadores de la palabra, el Señor nos sacó de Colombia, estamos en Italia y aquí mismo predicamos la palabra, le predicamos a muchas personas, oramos por muchos enfermos, oramos por familias que están en medio de angustia, de aflicciones, de problemas. Así y el Señor sigue respaldando. Luego de que nosotros volvimos, María volvió a conocer al Señor y yo lo conocí por primera vez después de Jesucristo. Uno de los personajes preferidos míos es Saulo, María, porque yo digo, a mí me pasó lo de Saulo, a mí se me cayeron las vendas de mis ojos y yo al otro día, después de el día que mi suegra me dijo lo que me dijo, y yo busqué en la palabra, porque no hay más palabra que nos confronte que la Biblia. Así es. La Biblia es la única Biblia. No hay palabra de hombre. No es el
pastor, no es el predicador, no es el párroco, no es ni la mamá ni el papá, es la Biblia. Yo cogí la Biblia ese día y la leí y eso fue como si me hubieran caído las escamas, así como Pablo, y al siguiente día me levanté de madrugada a orar al Señor y me levanté en el nombre de Jesús, me fui en guerra espiritual, me fui a hacer la guerra espiritual, luego hablamos de la guerra espiritual. Y aquí estoy cada vez más encendido con el Señor, enamorado con el Señor. Y el tiempo que hemos estado aquí en Italia, aquí pues este refrigerio que nos ha podido permitir el Señor es donde más hemos encendido nuestra fe, hemos encendido y hemos subido el nivel espiritual, hemos subido las horas intensas de oración, la búsqueda del Señor, de nuestro Dios. Porque como dijo el salmista, como dijo David mojaba su lecho de lágrimas buscando al Señor, mojaba su almohada. Y es así como debemos buscarlo, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Hay un Cristo que todavía te puede salvar, hay un Cristo que todavía puede restaurar tu hijo, puede restaurar tu familia, hay un Cristo que todavía te puede sanar, hay un Cristo que te espera. Hay un Cristo que puede restaurar tu matrimonio, tu hogar, porque hay muchas parejas que están en este momento pasando situaciones difíciles, porque hay momentos en el matrimonio que son muy complicados, y no es que porque los matrimonios conozcan al Señor no van a tener dificultades, pero de la mano del Señor podemos salir adelante. Y digamos que las dificultades no son catastróficas como para terminar el matrimonio, sino que son situaciones que nos ayudan a subir nuestro nivel en el Señor y a seguir escalando y a seguir cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Amén. Bueno, así queremos dar por terminada esta serie. Y tenemos que contarles también los testimonios sobrenaturales. Después de haber conocido al Señor, nos empezaron a ocurrir sucesos sobrenaturales. Moscas. Bueno, no le adelantes. Así que vamos a contarles qué pasó en nuestra casa y cómo fue que fuimos libres de todas estas ataduras. Así que mandamos un fuerte abrazo a las personas que nos ven y a los que han pedido oración y a los que están ahí pendientes. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, amado Dios, gracias, Señor, por cada una de las personas que ve este video, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Jesucristo, amado Cristo Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Mira a todas las personas, Señor, en estos momentos de aflicción, de angustia, Señor. Aquellas madres que oran por sus hijos que están en las calles, aquellas madres que oran por sus hijos que están en la drogadicción, en el alcoholismo, Señor. Ten misericordia de ellas, Señor. Escúchale, Señor, sus oraciones, Señor. Levanta familias, Señor. Levanta generaciones de adoradores, Señor, que te sirvan a ti, amado Dios, Señor. Esos matrimonios que están caídos, Señor, esos matrimonios que a causa, Señor, de una ceguera espiritual, Señor, rompe esa cadena, Señor, rompe ataduras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo aquello que no deja, que no impide que tú busques al Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo se rompen, porque así como Pablo y Silas adoraron a Dios, las cadenas se rompieron. Ahora mismo toda cadena que te sujeta, toda cadena que te amarra, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe ahora con el poder de la palabra de Dios y la autoridad de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos enfermos que están postrados, en el nombre de Jesús de Nazaret, cree que solo Jesucristo te sana, cree que ahora Jesucristo te va a sanar. Cree que Jesucristo está pasando su mano sanadora sobre ti, porque Jesucristo sigue sanando. Jesucristo no solo sanó en la Biblia, Jesucristo sigue sanando ahora, después de más de 2000 años. Él todavía es el mismo, Él sigue sanando. Recibe tu sanidad, recíbela allí donde estás, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Personas que están cautivas por brujería, por hechicería, que les han dado tomas, que les han dado a comer cosas extrañas, que les han dado hechizos extraños, en el nombre de Jesús. Ahora el Señor está libertando, el Señor está trayendo liberación. Hay mujeres que han sido atadas, mi amor, por brujería, por hechicería, por consulta, por brujos, por hechiceros, por satanistas. En el nombre de Jesús declaramos libertad
y vamos a ver testimonios de ahora en adelante de lo que Dios está haciendo. Hay en personas las vidas de las abostezando personas. ahora, hay personas con En el ganas de nombre de vomitar. Jesús de Nazaret, Ese están es el siendo Señor libres libertando, ahora. libertando. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, sigue orando allí, En el sigue nombre orando. de Jesús, Recuerda en que el nombre nuestras de armas Jesús. son poderosas en En Dios el para la nombre de destrucción de Jesús. fortaleza, En y el nombre nuestras de Jesús. armas son la oración y la En el santidad. nombre de Jesús hay En libertad. el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, damos gracias Amén. a Dios por este video y despídete in italiano. Bueno, mi fa tanto piacere di avere parlato con tanti persone che stanno attenti sempre per vedere le cose che noi parliamo, quindi ci vediamo alla prossima volta. Ciao, 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 ciao. arrivederci, Dio vi benedica.